Bueno, en esta diapositiva vamos a trabajar sobre la gestión de riesgo, ¿sí? Básicamente en el pensamiento basado en riesgo, ¿sí? Es la nueva filosofía que trae esta versión de la norma, la versión 2015, ¿sí? El pensamiento basado en riesgo es esencial para lograr un sistema de gestión de calidad que sea eficaz. Y este concepto de pensamiento basado en riesgo ha estado implícito en ediciones anteriores de la norma, en la versión 2008, ¿sí? Incluyendo, por ejemplo, cómo llevar a cabo acciones preventivas, ¿sí? Para eliminar no conformidades potenciales o analizar cualquier no conformidad que ocurra y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos de la no conformidad, más que nada para prevenir su recurrencia. Entonces, acá, en esta nueva versión de la norma, vamos a tener este pensamiento basado en riesgo, lo que era para la versión 2008, ¿sí? Las acciones preventivas. Para ser conforme con los requisitos de esta norma internacional, la organización, ¿sí?, necesita planificar e implementar acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades se entiende que establece una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir más que nada los efectos negativos. Este concepto de gestionar el riesgo, ¿sí?, está ubicado en varios apartados o cláusulas de esta norma ISO 9000. Por ejemplo, en la cláusula 4 dice la organización tiene que abordar los riesgos y oportunidades. En la cláusula 5 dice la alta dirección debe demostrar su compromiso promoviendo el uso del pensamiento de riesgos y oportunidades. En la cláusula número 6 dice se requiere que la organización determine y tome medidas para hacer frente a los riesgos y oportunidades. La cláusula número 10 dice la organización implementará acciones de mejoras corrigiendo, previniendo o reduciendo los efectos no deseados. Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades. En la cláusula 9 dice la dirección debe planificar y llevar a cabo el análisis de gestión teniendo en cuenta la eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos y oportunidades. En la cláusula 8, en algún lugar de esta cláusula dice las entradas para el diseño y desarrollo se consideran las consecuencias de potenciales riesgos o fracasos, ¿sí? El impacto potencial de los procesos proporcionados externamente o productos y servicios también, ¿sí?, que pueden tener justamente procesos o productos, ¿sí?, que son proporcionados externamente, cómo podrían llegar a influir dentro de nuestro proceso. Es decir, este pensamiento basado en riesgo está bien distribuido por toda la norma, por eso este nuevo concepto trae la versión 2015 y por la cual nosotros vamos a gestionar en la medida de lo posible estos riesgos, ¿sí?, minimizando los impactos negativos que pudieran llegar a generarnos. Para empezar a gestionar el riesgo tenemos que ponernos en común acuerdo según esta definición de qué es lo que significa o qué es lo que es un riesgo, ¿sí? El riesgo, por definición, es la probabilidad de ocurrencia de un evento o de un resultado no deseado. En sí, el riesgo, como indica la flecha naranja, es el efecto de la incertidumbre, ¿sí? El efecto de trabajar con la incertidumbre de que algún acto o acción, ¿sí?, producto o servicio nos llegue de cierta manera y trabajar con esa incertidumbre puede generar efectos positivos o efectos negativos. Los efectos positivos están relacionados con las oportunidades de mejora que nosotros podemos detectar ante tal situación, ¿sí? Con respecto a los efectos negativos, lo que tenemos que hacer es minimizar dicho impacto de dicho efecto negativo, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a trabajar en dos líneas. En
disminuir la probabilidad de ocurrencia de un resultado o un evento no deseado. Vamos a trabajar en la prevención, disminuyendo esta probabilidad de ocurrencia, y también vamos a trabajar en la minimización del impacto, ¿sí?, si es que este riesgo actúa. Por lo tanto, vamos a ir detectando y generando planes de contingencia según qué tipos de riesgos detectemos y podamos trabajar y que esté dentro de nuestro alcance poder trabajarlo. Según una investigación realizada, ¿sí?, por un consultor japonés que tiene como fuente a Sidney Yoshida, en la punta de la pirámide dice que solo el 4% de los problemas potenciales son conocidos por la alta dirección. A medida que vamos bajando el nivel dentro de una estructura organizativa, dice el 9% de los problemas potenciales son conocidos por los mandos medios. Después, bajando otro nivel dentro de la estructura organizativa y funcional, dice el 74% de los problemas potenciales son conocidos por los supervisores. Y finaliza en la base de la pirámide diciendo que el 100% de los problemas potenciales son conocidos por los colaboradores, o sea, por los operarios. ¿Qué estamos diciendo acá? Que en los diferentes niveles, ¿sí?, del organigrama o de la estructura de organización que tiene una institución, una dependencia, estamos diciendo que el 100% de los problemas potenciales son conocidos por los operarios, ¿sí?, que están en el nivel base de la pirámide, ¿sí?, que a medida que sube, ¿sí?, este nivel funcional y de jerarquía, ¿sí?, estos problemas potenciales se van desconociendo. Entonces, por lo tanto, fíjense la importancia que tienen justamente poder detectar la problemática potencial en el nivel operativo donde desarrollamos nuestras tareas en el día a día, y ahora específicamente vamos a ir estudiando y analizando e investigando justamente en un nivel operativo, ¿sí?, que sería en este caso el de la mesa de entrada, el proceso de la mesa de entrada. Básicamente, gestionar riesgo significa, primero de todo, identificar el riesgo, ¿sí? Hacemos una identificación del riesgo, evaluamos, como segunda etapa, evaluamos el riesgo, ¿sí?, damos una evaluación de ese riesgo, ¿sí?, según la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto que tienen, ya lo vamos a ver en la planilla siguiente, y en la tercera etapa tendríamos que armar medidas de prevención, ¿sí?, para que este riesgo no ocurra o para minimizar su efecto negativo. Algunos beneficios de la gestión de los riesgos podrían ser: primero de todo, aumenta la confianza de los usuarios ante el servicio que se ofrece, porque uno tiene un plan de contingencia ante una situación no deseada, ¿no? Permite una correcta asignación y gestión de los recursos, porque uno va preveyendo y gestiona los recursos de manera preventiva, ¿sí?, para que a los operadores tengan en tiempo y forma los recursos necesarios para poder realizar sus actividades. Minimiza las posibles pérdidas, identifica nuevas oportunidades y identifica las posibles amenazas que afectan al proceso. Toda esta gestión sirve para justamente anticiparse a las tomas de decisiones, porque hay un trabajo de análisis y de investigación sobre potenciales riesgos que pueden ocurrir. Nosotros vamos a ir trabajando
con una planilla similar a la que se está mostrando a continuación, más allá que se está por poner en funcionamiento esta misma planilla, pero a modo de formulario, dentro del sistema SystemDoc, ¿sí? Por ahora vamos a trabajarlo en una planilla Excel, como se ve aquí, pero después vamos a trabajarlo cuando terminen los informáticos la parte de programación, la misma planilla con los mismos campos, pero con un formato de formulario dentro del SystemDoc. Básicamente vamos a tener que registrar para gestionar el riesgo los siguientes campos. Primeramente, cuando se detectó el riesgo, la fecha. Luego, la descripción del riesgo, ¿sí? Comentar cuál es el riesgo que uno está analizando, ¿sí? ¿A qué parte interesada afecta? Ya habíamos visto en el análisis de partes interesadas, o PIP, que son las partes o actores del proceso que interactúan con el proceso justamente y que tienen requisitos y requerimientos hacia el proceso. Entonces tenemos que analizar el riesgo, a qué parte interesada afecta y básicamente a qué requisito afecta. Vamos a elegir cuál es la probabilidad de ocurrencia, si es muy probable que ocurra, probable o poco probable, ¿sí? Estas opciones están dentro de la planilla Excel. Vamos a analizar qué tipo de impacto genera, si es un impacto leve, medio o alto, y el cruzamiento de estos dos datos, probabilidad de ocurrencia e impacto, nos va a dar asociado un cierto nivel de riesgo. Este nivel de riesgo sale por la combinación justamente de estas dos variables anteriores. Si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta y el impacto también es alto, entonces estamos hablando de un riesgo, ¿sí?, extremo. Y por lo tanto, a este nivel de riesgo no lo podemos dejar de gestionar. Entonces, siguiendo con las columnas, luego de haber detectado este nivel de riesgo, vamos a definir la medida de prevención, ¿sí? Es decir, qué medida de prevención vamos a tomar. Vamos a también establecer la medida de control, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo controlar y a dónde ver para que esta situación no se nos escape de las manos. Vamos a establecer la frecuencia de control, o sea, vamos a ir a ver este indicador, este control, cada tanto tiempo para ver en qué estado de situación está el riesgo, si está controlado o no. Vamos a definir un responsable del control y vamos a también a registrar la evidencia de la medida de prevención tomada, es decir, vamos a contar cuál, y vamos a evidenciar, más que contar, evidenciar cuál fue la medida de prevención tomada. Si generamos un instructivo, si generamos para tal o cual actividad, si generamos un plan de contingencia, si establecimos algún tipo de cartelería, información, alguna alarma o algo similar. Vamos a evidenciar cuál es justamente la medida de prevención que tomamos, ¿sí? Y también luego vamos a ver qué tal cuál efectiva fue, esta medida de prevención tomada, ¿sí? Si fue efectiva o no fue efectiva. Es decir, tenemos para hacer una analogía, tenemos una enfermedad, vamos a armar el plan de contingencia para no tener esa enfermedad. Si la enfermedad llega y se establece, ¿sí?, vamos a ver justamente cuál es la medida que tomamos ante esa situación y cuál efectivo fue el remedio que aplicamos, ¿no?, por hacer una analogía un poco más cotidiana. Así que básicamente va a ser eso: describir el riesgo, ver a qué parte interesada afecta,
qué requisito afecta, vamos a medir este riesgo, qué probabilidad de ocurrencia tiene y qué impacto tiene, ¿sí? Si ocurre, ahí nos va a dar un valor de riesgo, vamos a establecer una medida de prevención, vamos a controlar esta medida de prevención, vamos a establecer inclusive la frecuencia de control de esta medida, vamos a definir una persona o un perfil responsable de ir controlando esta cuestión, vamos a evidenciar cuál fue la medida, físicamente cuál es la medida que tomamos y vamos a medir la eficacia de la medida de prevención tomada. Porque si la medida de prevención tomada no es eficaz, vamos a tener que proponer otra medida de prevención, ¿sí? Tendríamos que aplicar otra medida de prevención. La norma y básicamente los auditores internos o externos cuando vienen a auditarnos quieren siempre ver que nosotros estamos gestionando el riesgo. No importa si la medida de prevención no es la adecuada y después detectamos que esta medida de prevención no fue eficaz, ¿sí? Lo que sí va a importar si tomamos otra medida de prevención, ¿sí? Relacionado a este riesgo que estamos trabajando. Muchas gracias.